1:30 de la tarde. Tenemos que ir ya con toda la información económica con nuestra compañera Valeria Fuertes. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan en todo el país. La situación económica en el Perú se sigue complicando cada día más. Se suma la inflación, se suma la caída de los ingresos de muchos hogares en el país, lo que está haciendo imposible que los hogares peruanos, sobre todo los más pobres, Omar, no les alcance el ingreso mensual para los gastos básicos, que es comprar comida, pagar el alquiler, pagar los servicios básicos como el agua, la luz, etcétera. Hay un estudio que ha salido publicado de Activa Perú que señala que más de la mitad de los peruanos, el 54% de peruanos, ha señalado que no les alcanza el total de sus ingresos para cubrir justamente los gastos mensuales. ¿Cuáles son las razones? Uno, la inflación que hemos visto en los últimos meses. El año pasado cerró por encima del 6%, cuando en realidad el techo máximo que tiene que tocar es el 3%, y la caída de los ingresos. Menos plata, menos poder adquisitivo, menos billetes en los bolsillos, en las billeteras, para poder comprar pollo, papa, arroz, y que ha sido, Valeria, lamentablemente una constante que se agravó a partir de la pandemia. Es decir, la gente gana menos que antes de la pandemia y gasta más porque todo está caro. Y eso es un drama para cualquier familia. Sí, de hecho, el viernes salió un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática que se suele publicar, digamos, cada cierto tiempo, y se ha tomado, digamos, una fotografía solamente en Lima Metropolitana, que concentra la mayor cantidad, digamos, de mano de obra o de masa laboral. Y es cierto, el empleo adecuado, es decir, aquel trabajo con beneficios, con buen sueldo, con buenos horarios, está todavía por debajo de los niveles prepandemia. Lo que sí se ha incrementado, paradójicamente, es el subempleo, es aquel empleo que no goza justamente, o aquellas personas no gozan de lo más mínimo en cuanto a derechos laborales, sí, claro, se refiere. Allí ha crecido aproximadamente 16%, es decir, en estos momentos, 316,000 personas no trabajan con beneficios laborales. Más. Exacto. Más. Ahora, el ingreso, si comparamos enero o marzo, que es justamente el tiempo que se evalúa con este estudio, el ingreso de este 2022 está aproximadamente 1.646, cuando en el 2020, antes de la pandemia, días antes de la pandemia, era 1.710 soles. Es decir, hay menos dinero todavía que ingresa a los bolsillos de las familias. Y eso, sabemos que el alza de precios y menos cantidad de dinero en los bolsillos es una bomba de tiempo para cualquier familia, sobre todo las más pobres en el país. 7 de cada 10 peruanos que vive o pertenece al segmento D no les alcanza para poder sobrevivir un mes, y 5 de cada 10 peruanos del segmento C también las ve bastante verde, ¿no? La gran pregunta que debemos hacernos, y que entiendo el gobierno tendría que plantearse, es cómo hacemos para fomentar la inversión que genere empleo de calidad. ¿Cómo generamos empleo de calidad para los peruanos? Y te comento, Valeria, porque hoy la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, presentó ante los representantes, el miércoles. El anteproyecto. Exacto, este anteproyecto de Código de Trabajo, que tiene como fin recoger la opinión de los gremios sindicales, pero hoy el diario Gestión advierte, con analistas y todo, que este anteproyecto más bien generaría mayor informalidad, lejos de lo que se pretende hacer, claro, de darle más derechos a los trabajadores, porque claro, si tú haces más rígido el código laboral, lo que haces con el restaurante o el pequeño negocio es empujar a contratar en negro a los trabajadores. Exacto, no hay un impulso, digamos, a la formalidad y a la productividad. Son 20 días, digamos, que ha puesto el Ministerio de Trabajo para poder recoger estos apuntes, consideraciones, algunas recomendaciones, pero lo que se sabe, de acuerdo justamente a ese reporte del diario Gestión, es que ni siquiera se ha escuchado al Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Va a haber recién reuniones y vamos a ver a qué apunta, porque nuevamente tenemos al Ministerio de Trabajo moviendo un poco la olla sin norte claro, sobre todo en temas laborales. Solamente para cerrar, Omar, este informe de Activa Perú también señala que para el 34% de peruanos ellos llegan al mes, o sea, cubren sus gastos del mes, pero a las justas. O sea, la capacidad de ahorros está cada vez disminuyendo, y cuando exista
qué sé yo, pues otra crisis similar a la que hemos vivido, no va a haber, digamos, esta capacidad de muchas familias para poder sacar ese dinero que han ahorrado durante tanto tiempo para poder subsistir durante las próximas semanas. La inflación todavía tiene para ratos, como tú mencionabas, y lo solemos comentar aquí en este espacio de economía, es una situación que está presente en todo el mundo, pero muy lejos todavía vemos al gobierno de pretender impulsar justamente, ¿no?, el empleo formal, darle confianza al sector privado, pero bueno, es una tarea que parece que no lo tienen claro, lamentablemente, en el gobierno, ¿no? Claro que sí, Valeria, y en un entorno además que se avisora preocupante en el sentido que las cifras de crecimiento, ya hablando del crecimiento macro, se comienzan a desacelerar, es decir, estamos creciendo menos y con un mayor incremento de precios, lo que lamentablemente es un escenario bien complicado y complejo para el ingreso o para el bolsillo de las familias peruanas. Muchísimas gracias, Valeria Fuertes, con el comentario económico. 1:46, escuchamos a los anunciantes, venimos con más.